y entonces teníamos que ir a escondernos o salir corriendo, porque le teníamos miedo. Entonces él, sí, tal vez nunca vi que maltratara con golpes a mi madre, pero la golpeaba con palabras, la ofendía con palabras. Entonces yo realmente no tuve una escuela, ¿verdad?, que me enseñara sobre la vida matrimonial. Entonces, hermano, tuvimos que emprender un camino cuando me casé con mi amada esposa. Tuvimos que emprender un camino que nunca habíamos caminado y en el que necesitábamos guianza y dirección. Por eso los felicito, porque, hermano, es bueno interesarse por nuestro matrimonio. Es bueno trabajar para mantener en victoria nuestro matrimonio, porque nuestro adversario, el diablo, odia el matrimonio y él siempre va a tratar de robar, matar y destruir en la vida matrimonial, ¿verdad? Y miren todas esas cosas que están apareciendo hoy y esas leyes diabólicas que están aprobando en algunos países. Todo eso es en contra del matrimonio y de la familia instituida por Dios, ¿verdad? Porque imagínense que en la actualidad un hombre se casa con otro hombre, adoptan un hijo y a eso le llaman familia, y a eso le llaman matrimonio, y eso no es matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Entonces el diablo ha buscado la manera de distorsionar, hermano, el concepto del matrimonio. Pero qué bueno que usted vino hoy aquí, eso me gusta, porque usted está interesado en que Dios hable a su matrimonio, hermano. Amén. Porque el día que usted deja de cultivar su matrimonio, ese día usted comenzó a perderlo sin darse cuenta. Sí, así es. Para algunos matrimonios o para algunas personas, el matrimonio no significa mucho. ¿Por qué? Porque tienen un concepto equivocado de lo que es el matrimonio. Creen que el matrimonio es sinónimo de problemas, de pleito, de sufrimiento, de dolor, de frustración. Por eso algunos hasta hacen broma, ¿verdad? Y cuando suena esa cancioncita que dice, ya se casó, y dice, ya se ahorcó. Sí, porque tienen un mal concepto, ¿verdad?, del matrimonio, hermano, ¿verdad? Fíjese que a la iglesia comenzó a llegar un hermano, y no olvido a ese hermano porque no tenía pelo en la cabeza. Entonces, y comenzó a llegar, y un día yo le pregunté, hermano, ¿y usted solo, soltero o casado? No, me dijo, estoy casado. ¿Y su esposa por qué no la trae a la iglesia? Cualquier ratito la traigo, me dijo, y se la voy a presentar. Y un día vi que iba una mujer con él, y entonces me dijo, pastor, venga, me dijo, le quiero presentar a mi dolor de cabeza, me dijo. Así me dijo. Y yo dije, ¿qué es eso? Dije yo, ¿verdad? Porque aquí dice el que haya esposa, haya el bien, no dice que haya dolor de cabeza, hermano. Y me dijo, todavía me dijo, esta es la que me saca canas verdes, me dijo. Y yo le vi la cabeza y no tenía pelo. Y yo dije, ¿y de qué me está hablando? Sí, pero hermano, el matrimonio según la Biblia es amor. El fundamento de la vida matrimonial es amor. Amén. Si alguien se casa por cualquier otra razón que no sea amor, desde que se casó ya fracasó.
¿verdad? Porque el fundamento que va a sostener el matrimonio es el amor. Porque todo puede pasar menos el amor. Mire, con los años de matrimonio, ¿verdad? Yo he recibido matrimonios en la iglesia que nos han pedido consejería. Y me dice, mire, pastor, me dice, la verdad que yo ya no puedo seguir con esta mujer porque fíjese que ya se me acabó el amor por ella, me dijo. Y yo le digo, hermano, eso no es cierto, usted está mintiendo. Porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. ¿Acaso no dice eso la palabra? Que el amor nunca deja de ser. Así que esa es una mentira del diablo. No, es que ya se me acabó el amor para este diablo. Entonces dicen algunas esposas. No, hermano, el matrimonio según la Biblia es amor, es gozo, es paz, es armonía, es bendición. Por eso la Biblia dice que cuando Dios unió a la primer pareja, lo primero que hizo fue bendecirlos, poniendo sobre ellos una cobertura de protección, de salud y de prosperidad. Y con esa bendición, Dios los estaba capacitando para que ellos fuesen cabeza y no cola, para que fueran siempre adelante y no atrás, hermano, para que su vida vaya de aumento en aumento hasta alcanzar plenitud en su vida matrimonial. El matrimonio, hermano, fue creado para bendición del hombre y de la mujer. Amén. Amén. Mire, el matrimonio es la cosa más gloriosa, aparte de conocer a Jesús, que es lo más glorioso que le puede pasar a un hombre o a una mujer, conocer a Jesús, ¿verdad? Pero aparte de eso, la cosa más gloriosa que le puede pasar a un hombre o a una mujer es casarse. Por eso dice el versículo que hemos leído, el que haya esposa, haya el bien. Amén. El matrimonio es un regalo de Dios. Amén. Yo siempre le digo a mi esposa que es un regalo de Dios para mí. Siempre se lo digo. Y ella también me lo dice a mí. Gloria a Dios. Así que somos dos regalos, hermano. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Amén. Y quiero dejar a mi esposa que ella continúe, ¿verdad? Que ella siga. Un momentito. Vamos a estar intercambiando. Bueno, que el Señor le bendiga. Amén. De verdad estamos gozosos, estamos felices porque Dios permitió que viniéramos a este lugar y compartir aquí con ustedes un tiempo, y es un tiempo maravilloso. Y como decía mi esposo, no hay mejor cosa después de conocer al Señor que caminar en el camino de un matrimonio. Y quizás alguien puede decir, usted no sabe de lo que está hablando, pastora, ya sea esposa o esposo, quizás han vivido una vida de infierno o han visto, si todavía no son casados, pero déjeme decirle que el matrimonio de verdad es una bendición. Así como el esposo es de bendición para la esposa, así la esposa es de mucha bendición para el esposo cuando nosotros seguimos las indicaciones que están en ese manual. Todo, cuando usted compra un electrodoméstico, cualquiera que sea, una plancha, un horno, allí viene un manual de instrucción para que sepamos cómo debemos de usarlo. Pero a veces nosotros no vemos ese manual, y a veces echamos a perder un aparato nuevito. Y en el matrimonio es así. La palabra de Dios, aquí está un manual para todo, y en este caso para el matrimonio. Por eso la Biblia dice que el que haya esposa, como lo leíamos en ese versículo, haya el bien. No dice que haya problemas, no dice que encuentra dolores de cabeza, no dice que encuentra amargura. No, la palabra de Dios dice que nosotros
encontramos bendición. Y lo que mi esposo decía es cierto, nosotros nos expresamos y yo constantemente lo digo, y cuando testifico yo digo que de verdad Dios me dio un regalo maravilloso, mi esposo. No todo el tiempo ha sido de risas y de abrazos y de besos. No, han habido momentos difíciles, han habido momentos quizás en que hemos querido quizás entrar a los puños, ¿verdad? Pero el Señor no nos ha dejado, porque hemos entendido que el matrimonio, al ir siguiendo las instrucciones que están en la palabra de Dios, es lo más maravilloso que puede haber. Fíjense que un ejemplo lo podemos ver nosotros en Abraham. Usted y yo conocemos la historia de Abraham y Sara, su esposa. Cuando Abraham, a causa del hambre que había, él dice, la palabra de Dios dice que ellos descendieron a Egipto. Fíjese bien, Abraham fue bendecido a causa de su esposa. Esto nosotros lo encontramos en Génesis 12, del 14 al 16, déjeme leérselo, y dice así, ponga atención o lo busca ahí en su palabra. Dice, y aconteció, dice, que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios, dice, vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También, dice, la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien, fíjese bien, dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Eso es real, por causa. Dios no desestimó a los hombres, porque por amor a cada uno Jesús vino y entregó su vida por todos. Pero Dios tiene un amor muy especial por las mujeres, por nosotras las mujeres. Y dice que Él va a bendecir al hombre por causa de la mujer, de la esposa. Fíjese que en nuestras vidas nosotros a veces nos ponemos a hacer recuento, a recordarnos. Y mi esposo, él dice, ni una bicicleta tenía, dice mi esposo, cuando nos casamos. Y eso es cierto. Y Dios nos ha bendecido, de verdad, nos ha bendecido primero con nuestros hijos, después con una casa, después con un carro viejito, pero después con un carro mejorcito. Y así, y las cosas materiales no son todo. Mire, no tiene precio. Si bien es cierto, como decía yo, han habido dificultades, momentos de bajos, pero también han habido momentos altos. Y lo mejor es que en nuestra vida, en nuestro matrimonio, y mis hijos pueden dar fe, testimonio de que así es. En nuestras vidas hay amor, hay paz. La paz no se compra con dinero. Y tenemos lo necesario, tal vez no lo que queremos. En un momento el Señor lo va a dar, pero nosotros hemos sido bendecidos por el Señor. Una vez más, el matrimonio, para los que no están casados y no le vayan a tener miedo, no le vayan a tener temor, eso sí, hay que saber esperar el momento, el hombre o la mujer de Dios, no lo que nosotros vemos a simple vista. Cuando nosotros sabemos esperar, Dios nos va a dar el complemento con el cual vamos a caminar. Y no pocos años. La palabra de Dios, como decía, nos da consejos y Dios quiere que nosotros lleguemos hasta la muerte, hasta que Dios nos lleve, ¿verdad? Así es que es una bendición el matrimonio. Aleluya, gloria a Dios. Como decía mi esposa, ¿verdad? Al principio no teníamos carro, hermano. Y luego Dios nos dio, bueno, en ese tiempo nuestra fe no estaba tan desarrollada, ¿verdad? Y así como uno habla, así recibe. Yo le dije al Señor, danos un carrito, aunque sea viejo, pero danos un carrito. Y sí nos dio un carro, hermanos, que le sonaba todo menos la radio, hermanos. Sí. Pero poco a poco Dios comenzó a bendecirnos.
Mire, pero para que el matrimonio sea de bendición, debemos entender qué es el matrimonio. Y hay muchas definiciones. Usted busca en el diccionario, va a encontrar muchas definiciones sobre el matrimonio. Pero yo le voy a dar una definición esta noche o esta tarde que nunca usted la va a encontrar en el diccionario. Una definición de lo que es el matrimonio, y a lo mejor les sorprenda. Porque miren, esta definición es la que más a mí me gusta. ¿Sabe qué es el matrimonio? El matrimonio es 2 funerales y una resurrección. A ver, repite conmigo: 2 funerales. 2 funerales y una resurrección. y una resurrección. Sí. En Juan capítulo 12, versículo 24, Evangelio de Juan 12, 24, Jesús dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, para que el matrimonio sea bendición, ambos cónyuges debemos morir para poder fructificar. Amén. Debemos morir para poder fructificar. Y hace años, hermano, yo tuve que morir para que mi matrimonio fructificara. A veces creemos, ¿verdad? Como pareja, como matrimonio, creemos que estamos bien como estamos, ¿verdad? Y que mi esposa no tiene nada de qué quejarse, ¿verdad? Hay esposos que le dicen: ¿y de qué te quejas, pues? Si yo trabajo, ¿verdad? Te doy casa, pago los biles, ¿verdad? Pago el estudio, te llevo a comer a buenos restaurantes. ¿De qué te quejas? Porque creemos que eso es todo en el matrimonio. Y no, proveer cosas materiales no es todo, ¿verdad? Y hay esposas que le dicen: ¿y cuándo me vas a decir que me amas? ¿Y para qué? Si no te amara, ya no estuviera con vos. Ya te hubiera dejado. Sí, pero quiero que me lo digas. Amén. Y algunas esposas dicen: es que mi esposo es como allá en El Salvador nos comemos un pan que se llama pan francés. Y algunas esposas dicen: mi esposo es como el pan francés, tan simple que ni siquiera me puede decir que me ama. Hermanos, y creemos que todo está tranquilo, que todo está bajo control, y aún a veces creemos que no necesitamos de una plática como esta. A nosotros nos pasa allá en El Salvador que cuando convocamos a un evento de matrimonio, ahí estamos anunciando. Y a veces los matrimonios que más necesitan consejo son los que no llegan, hermano. Y uno dice: ¿y por qué? Porque consideran que están bien así como están, hermano. Pero mire, cuando hablo de que el matrimonio es 2 funerales y una resurrección, estoy hablando que hay cosas en nosotros, los cónyuges, a las que debemos morir para que nuestro matrimonio fructifique. Hay cosas que traemos, ¿verdad?, de nuestro pasado o del mundo y que todavía no han sido cambiadas en nuestra vida. Hermano, y una de las cosas a las que debemos morir es al egoísmo. Diga conmigo: egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo hace que nos centremos en nosotros mismos, que nos enfoquemos en nuestras propias necesidades, que busquemos exageradamente el bien de nosotros mismos y no el bien de mi esposa. Y la Biblia dice todo lo contrario, hermano. La palabra de Dios dice todo lo contrario. 1 Corintios 2:24 dice: ninguno busque su propio bien. Vea lo que dice. Por eso mi esposa decía: aquí está el manual, pero a veces no lo leemos, hermano, ¿verdad?
Aquí está el manual. Ninguno busque su propio bien. Y Filipenses capítulo 2 versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo del otro. ¿Verdad? Miren, el que se casa esperando que su esposa lo haga feliz, está mal ubicado, ¿verdad? Porque para comenzar, el único que puede hacernos feliz es el Señor. ¿Se acuerdan de aquel canto que se cantaba hace años? Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, decía la iglesia. Pero yo debo de casarme con el fin de agradarla a ella, de complacerla a ella, de honrarla a ella, de bendecirla a ella, de ayudarle a que crezca, a que se desarrolle. Amén. Y de igual manera ella, yo no tengo que estar enfocado en mí mismo, sino en ella. Amén. Pero miren, algunos hombres cuando se casan le dicen a la esposa, bueno, ya no casamos, más si la esposa tiene bienes materiales, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, ya no casamos, así que lo tuyo es mío. Pero que quede claro, lo mío es mío. ¿Sabe cómo se llama eso? Egoísmo, hermano. ¿Sí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo del otro. Entonces, en todo yo debo de preferir a mi esposa antes que a mí mismo, ¿verdad? Así que cuando yo le digo a mi esposa, mira, te quiero llevar a cenar, vamos a ir a cenar a un restaurante, yo tengo que preguntarle, ¿qué quieres comer? ¿A qué restaurante quieres que te lleve? Pero normalmente los hombres vamos a donde a nosotros nos gusta. Y la comida que a nosotros nos gusta, ¿no es cierto? Mira, pero es que la comida que hacen ahí no me gusta. Bueno, ahí pedí cualquier cosa. ¿Verdad? No, yo debo de preferirla a ella antes que a mí mismo, ¿no es cierto, hermano? Sí, antes que a mí mismo, es verdad. Pero fallamos muchas veces en eso, hermano, ¿verdad? Pero yo les garantizo que esto con mi esposa lo hemos venido trabajando con años. Porque cuando nos casamos, las cosas no fueron así, hermano. No, como decía mi esposa, hemos pasado por problemas, por conflictos, por dificultades. Hermano, no ha sido fácil. Pero yo admiro mucho a mi esposa porque ella ha sido valiente y me ha aguantado. Mire, en la iglesia, cuando uno nos ve como pastor, saludar y con qué amor uno saluda a los hermanos y algunas hermanas de la iglesia dicen, dichosa la pastora Blanqui, qué esposo más dulce, más amoroso que tiene. Y como dicen, el que no lo conoce, que lo compre. Y mi esposa dice, Sí, porque miren, yo no he venido aquí, yo he venido y hemos venido con mi esposa a compartir algo que hemos aprendido, pero que también hemos experimentado en nuestra vida, ¿verdad? Porque somos pastores, hemos sido un matrimonio perfecto, no. Para comenzar, no hay ni un solo matrimonio que sea perfecto. Todos estamos aprendiendo.
Tenemos 30 años de matrimonio con mi esposa y seguimos aprendiendo. Y nos gusta ir a eventos de matrimonio, a enseñanzas, a seminarios de matrimonio, porque siempre hay algo que Dios quiere enseñarnos. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, bueno, que siga mi esposa, hermano. Si no, yo no paro. Sí. Bueno, sobre esto quiero contarles que en los inicios de nuestra vida matrimonial, los dos trabajamos, él en una empresa, yo en una oficina de abogados, y para mí no era fácil porque ya estábamos sirviendo en la iglesia y todo el día yo en la oficina, él también, pero además cuando yo regresaba o cuando regresábamos nosotros a la casa, ya era hora del culto, teníamos que cambiarnos, yo me quitaba mi uniforme, usábamos uniforme, me cambiaba y nos íbamos para la iglesia. Pero después yo regresábamos a la casa y yo era la esposa, yo era la mujer, ¿verdad? Y no tenía sirvienta, no tenía alguien que me ayudara. Entonces yo llegaba a hacer comida primero para cenar, luego después a ver que quedara ropa planchada, ver que había sucio, lavar, ordenar. Así es que yo salía de un trabajo, iba a la iglesia, después iba al otro trabajo de la casa y se me hacía noche trabajando en los quehaceres de la casa, pero quizás yo me afanaba, sí, pero definitivamente mi esposo, él se molestaba porque yo no le dedicaba tiempo. Y imagínense 8 horas de trabajo, después culto, después cena y después era una rutina. El siguiente día los dos teníamos que irnos para nuestro trabajo temprano, pero yo, como les digo, entretenida en las cosas de la casa, y mi esposo, él se molestaba porque decía que yo no le dedicaba tiempo. Pero yo tenía que dejar en orden mi casa. Quizás como Marta me estaba afanando y yo me enfocaba mucho en los quehaceres de la casa, pero tenía que equilibrar los quehaceres de la casa o mis otras ocupaciones con las necesidades de él, porque él era esposo, yo era esposa. Sí, bien es cierto, habían otras actividades fuera de la casa, pero también éramos esposo, esposa. Yo tenía que dedicarle tiempo a él, pero en ese tiempo, la vida de nosotros estaba un poquito mal, un poquito o mucho. La Biblia dice que para todo hay tiempo, y yo también debía de atender a mi esposo en sus necesidades. Nosotras las esposas a veces cometemos el error, y yo sé que aquí en Estados Unidos, y no solo aquí, en todas partes del mundo, la vida cada día va siendo más cara, y necesitamos dinero, ingresos para pagar la casa, para pagar el carro, para pagar cuantas cuentas. Entonces es necesario ir a trabajar, pero fíjese que yo creo que cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, así, de Dios, nosotras las mujeres somos las llamadas a edificar, a construir vidas, y no hay mejor trabajo un trabajo que demande una mejor atención y la atención de parte de la mamá que el cuidar y educar a un hijo. Un hijo es una vida. Si bien es cierto que nosotros vamos a una oficina, a una empresa, devengamos un salario porque hemos trabajado toda una quincena, todo un mes, y a quién no le va a caer mal ingresos extras. Pero fíjese que cuando uno aprende a depender de Dios, el hombre es el llamado a ir y trabajar y traer provisión, y lo que llega a nuestras manos va a ser multiplicado cuando nosotros caminamos en obediencia al Señor. Entonces, sí,
yo sabía que yo tenía que dedicar tiempo a mi esposo, y el Señor empezó a hablar a nuestras vidas, el Señor empezó a darnos orientación, instrucción, y de esa forma fue como nosotros empezamos a balancear el atendernos mutuamente. Aleluya. Ese fue un problema serio, hermanos, ¿verdad? Porque yo le decía a ella, o sea que a vos te interesa más la comida que estar conmigo, le decía. O sea que a vos te interesa más planchar un pantalón. Mira, yo el pantalón me lo puedo poner así como salido y me decía ella, lo que pasa es que si salís con el pantalón todo mascado de mí van a hablar que no te plancho, me decía. Pero imagínense, era algo tremendo. En realidad los dos necesitábamos morir al egoísmo. En mi caso, yo le exigía a mi esposa que me atendiera a mí, ¿verdad? Que me complaciera, que me dedicara tiempo. Pero ¿sabe qué? Yo era un desconsiderado, la verdad, porque pudiendo ayudarle, no le ayudaba. Porque los dos, como decía, ya trabajábamos y los dos íbamos a la iglesia. Y lo que pasa es esto, hermano, que en ese tiempo, allá en El Salvador, las iglesias era de ir a culto todos los días, no solo 1 o 2 días a la semana, ¿verdad? Entonces, y nosotros éramos fieles en ir todos los días al culto, ¿verdad? Y vea, ella muy ocupada haciendo cosas en la casa, porque yo la admiro a ella, porque es una mujer de casa, de hogar. Es una mujer que le gusta tener la casa limpia, ordenada, que le gusta tener mi ropa planchada, hermano, para solo agarrarla. Y mire, de verdad es una bendición. Pero casi yo me sentaba frente a la televisión, hermano. ¿Y quién me movía de allí? ¿Verdad? Y si me hablaban no oía. Estaba ahí concentrado en la tele, hermano. Y si me preguntaban algo, lo único que hacían, ¿y qué dijiste? ¿Por qué? Porque me estaban desconcentrando de lo que yo estaba viendo allí, ¿verdad? Y no quería que nadie me hablara, hermano, pudiendo ayudarle a ella, o a arreglar la mesa, o a lavar trastos, ¿verdad? O a limpiar la casa, pero no lo hacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me crié en un lugar donde mi mamá hacía todo. Ella hacía todo, ¿verdad? Y entonces nunca nos dijo, ayúdenme en esto o en aquello, yo no sé por qué, pero... Y así yo había, de esa manera yo había crecido. Pero hermanos, una de las cosas a las que tenemos que morir es eso, al egoísmo, porque eso le hace daño al matrimonio. Fíjese que un día yo escuché a alguien que dijo que en una casa el hombre, el esposo y la mujer pueden hacer de todos los quehaceres, pero a veces hay mucho machismo, hay mucho, machismo, orgullo en la vida de los hombres. Y entonces esta persona decía que el hombre puede hacer de todos los quehaceres, lavar, planchar, limpiar la casa, pero lo único que es así, exclusivo de la mujer, decía esta persona, es el tener hijos. Ahí sí que los hombres no nos pueden ayudar, ¿verdad? Bueno, aquí en algunos lados, si se paga, ya el esposo puede estar a la par, agarrándole la mano a uno, ¿verdad? Pero lo más que pueden hacer, ellos no pueden dar a luz hijos, así es que los esposos pueden ayudar en todo lo demás, no se van a hacer menos. Pero déjeme decirle otra de las cosas a las que debemos morir. Estamos hablando de que debemos de morir a nuestro yo, ¿verdad? Es a ser independientes. A veces nosotros nos creemos autosuficientes y que no necesitamos del uno del otro, aún estando casados. Y eso es una gran equivocación, porque cuando nos unimos en matrimonio,
Dice la palabra que venimos a ser una sola carne. Por eso la palabra de Dios nos dice en Génesis 2:24, por tanto, cuando ya alguien se quiere casar, ¿verdad? Cuando quiere formar un hogar, dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es grave error. Bueno, un matrimonio así definitivamente no funciona cuando nos creemos autosuficientes, porque en ese caso cada uno vive en su propio mundo, cada uno tiene sus propias cosas. Y qué tremendo, no sé si usted ha visto algún caso donde hay personas, donde hay familias, donde hay matrimonio, que el esposo dice, este televisor o este aparato es mío y no me lo toquen. Y hay de aquel que toca, y más si no tienen cuidado, le arruina un botón. Imagínense cuando llegue, se arma un problema. Entonces viven su propio mundo, cada uno tiene sus propias cosas, cada uno camina en diferente dirección, están juntos pero a la vez divididos. Y Jesús dijo, una casa dividida no prevalecerá. Por eso, un consejo, si hay esposas aquí que sus esposos no son convertidos, si es al revés, si el esposo viene y la esposa no, mire, órele al Señor, pídale a Dios que toque ese corazón, ya sea del esposo o de la esposa. ¿Para qué? Para que caminemos juntos en la misma dirección. Las cosas no van a prevalecer, las cosas no van a funcionar si el hombre agarra para un lado y la mujer para otro. Dios puede obrar en los corazones de aquellos que aún no han reconocido a Dios como Señor, como el Salvador de sus vidas. Entonces debemos nosotros de trabajar en la autosuficiencia. No somos independientes, somos uno solo. Sí, la mujer tiene, tanto la mujer como el hombre tienen diferentes formas de pensar, pero fíjense de que nosotros tenemos una plática para matrimonios que le hemos llamado que las diferencias nos deben de fortalecer. Las diferencias nos deben de acercar y no separarnos, no alejarnos. Entonces, continúa aquí mi esposo. Aleluya. Es que eso de ser independiente, hermanos, lo que trae al matrimonio es desunidad, es división. Y como leía mi esposa en la palabra de Dios, una casa dividida contra sí mismo no prevalecerá, ¿verdad? Todos sabemos que en la unidad hay fuerza, ¿no es cierto? Bueno, Dios promete en su palabra, ¿verdad?, que si estamos juntos y en armonía, allí Él va a enviar bendición y vida eterna. Amén. Así es. Pero sabe que hay matrimonios, ¿verdad?, que aunque estén juntos, no están en armonía. Aunque estén juntos, viven en la misma casa, comen en la misma mesa, ¿verdad?, se sientan en la misma sala, comparten las mismas cosas que hay en la casa, pero cada uno está viviendo en su propio mundo o en sus propias cosas. Y un matrimonio así no funciona. Fíjese que en El Salvador nosotros conocemos un matrimonio, y este es un matrimonio que se destruyó. Y le estoy hablando de un matrimonio pastoral, ellos eran pastores. Y entonces Dios a ella como esposa le dio un ministerio dirigido a las mujeres. Tremendo ministerio. No menospreciamos eso, porque una mujer de Dios, Dios la bendijo, hacía eventos grandes. Una vez hasta hizo un evento en un estadio y llenó el estadio con mujeres en El Salvador. Y viajaba a Sudamérica, por toda Centroamérica, predicando en eventos de mujeres. Y su esposo dedicado a otro ministerio. Entonces él se quedaba allá y ella salía y viajaba. Entonces cada uno, aunque estaban en el ministerio, pero estaban en diferentes cosas.
estaban caminando en diferentes direcciones y al final ese matrimonio se destruyó, porque el esposo la necesitaba a ella, pero ella le decía, ¿y cómo voy a despreciar tanta invitación que me viene de todos lados? Mire, y la palabra de Dios dice en Amós capítulo 3, versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué dice usted? Definitivamente no se puede. Imagínese usted una yunta de bueyes. ¿Cuánto conocen la yunta de bueyes? ¿Sí? Imagínese usted una yunta de bueyes, que un buey esté alando para un lado, ¿verdad? Y que el otro buey esté alando para el otro lado. No van a llegar a ningún lugar. Se van a estar peleando. Y así pasa a veces en el matrimonio. Si uno ala para un lado y el otro, si no se ponen de acuerdo, hermano. Por eso yo siempre le aconsejo a los matrimonios, antes de tomar una decisión, pónganse de acuerdo. Hablen, dialoguen, platiquen, no peleen. Los pleitos, hermano, no ayudan. Los pleitos, las discusiones no ayudan. Hay que dialogar, ¿verdad? Para poder llegar a un acuerdo, porque el desacuerdo igual trae división al matrimonio. Hermanos, sin embargo, hay algunos que desde que se casan, ya se casan divididos, porque hay parejas que cuando se casan dejan escrito allí en el documento que se van a casar con bienes separados. No sé si eso pasa aquí, pero allá en El Salvador. Y cómo dice el abogado o el alcalde, y cómo se van a casar, con bienes mancomunados o bienes separados, ¿verdad? Y más de algunos dice bienes separados. Así, si esto no funciona, no hay problema, yo agarro lo que es mío y ella agarra lo que es de ella y adiós. Desde que se casan, ya se casan divididos, hermano, ¿verdad? Y lo que decía mi esposa, eso es cierto, ¿verdad? Cuando no hay unidad en el matrimonio, hermano, y cuando alguien cree, yo soy dueño de esto, ya no me lo toques porque eso es mío, ¿verdad? Cuidado, hermano, con que la esposa le vaya a tocar la billetera al esposo. Eso es sagrado. ¿Y qué estás haciendo? Es mi pisto. Por eso algunos hermanos, ¿sabe qué hacen algunos hombres? Yo los he visto, ¿verdad? Esconden unos billetitos aquí y dicen, mira, y me podés dar dinero para tal y tal cosa. Mira, no tengo, mira, no tengo. Y ahí los tiene escondiditos, hermano. No, cuando somos uno, vamos a compartirlo todo. Amén. Amén. Pero andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, hermano. Qué tremendo. En ese tiempo, nosotros recién casados, éramos así, hermano, ¿verdad? Éramos así. ¿Usted cree que lo que le estoy contando yo lo hacía, hermano? Yo escondía billetes, yo lo hacía. Pero ella me descubrió. Este fue un problema en nuestro matrimonio, hermano, porque los dos trabajábamos, los dos recibíamos salario y cada uno de nosotros entonces hacíamos lo que queríamos con nuestro salario. Y luego, que como yo decía, bueno, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que lo pague ella, decía yo. Y yo me guardaba, y resulta que ella no lo pagaba. Y entonces, y ella me decía, yo creí que vos no ibas a pagar. No, yo creí que vos. ¿Y qué hiciste el visto que te pagaron? Y entonces, y hermanos, y se quedaban viles, le dicen aquí, se quedaban viles sin pagar, ¿verdad? Y gracias a Dios que allá en El Salvador no es como aquí, que usted deja de pagar algo y se lo van a cortar. Allá no, allá le dan como chance 2 meses. Ahora sí, si a los 2 meses no lo pagó, entonces sí
le van a cortar el agua o la energía eléctrica, hermano. Mire, ay, ¿por qué? Porque yo no me interesaba por las cosas de ella, ¿verdad? Y yo no quería invertir en la casa. ¿Sabe por qué? Porque la casa estaba en nombre de ella. Y yo decía, si de aquí mañana ella me echa, no me voy a poder llevar nada de la casa. Y había que arreglar los baños y había que encielar y había que hacer varias cosas. Y yo decía, no. Y no quería invertir, hermano. Ahora, eso fue al principio, porque ahora las cosas son diferentes, ¿verdad? Ahora hasta un carro que compramos, le dije yo, lo vamos a poner a tu nombre, le dije. Sí. Pero mire, cuando morimos, las cosas cambian, hermano. Cuando morimos al egoísmo, las cosas son diferentes. Hay otra cosa a la que debemos morir, y nosotros teníamos que morir, y era al orgullo. Fíjese que yo recuerdo que en ese tiempo fueron los primeros años de matrimonio, que para todos debería de ser como los mejores, ¿verdad? Pero como a los 2 años de matrimonio nosotros empezamos a tener serios problemas, muy serios. Y yo les digo a las mujeres, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser ayudas idóneas, mujeres sabias. Y fíjense de que yo o toda mujer que deseamos casarnos, deseamos tener un matrimonio, una casa, un hogar, no quisiéramos que se destruyera a los 2 años, a los 5 años, quizás por orgullo, pero también nosotros necesitamos tener a un hombre, a un esposo que nos ame, que nos cuide, que nos respalde. Y entonces nosotros como a los 2 años y de ahí para adelantito empezamos a tener serios problemas. De verdad hubo algo así como una bomba de tiempo que se fue creciendo, y yo sentía que había un momentito en que ya iba a explotar. Pero el Espíritu Santo me guió. Habíamos conocido unos pastores que ellos son consejeros matrimoniales, y hacía unos años, un tiempo atrás, nosotros los habíamos conocido y yo había guardado el número de teléfono, ya Dios lo hizo, y yo marqué ese número de teléfono, me contestó la pastora y yo le dije, me identifiqué con mi nombre porque pues no nos conocíamos de otra forma. Y le dije yo de que en mi matrimonio habían serios problemas, que si ellos nos podían ayudar. Y entonces me dijo, sí, me dijo, podemos encontrarnos contigo, pero necesitamos, cuando hay problemas de matrimonio, nosotros acostumbramos que los 2 hombres, el hombre y la mujer, la pareja, tienen que estar juntos. Entonces, porque le voy a decir una cosa, a veces nosotros somos chispudos, dice mi pastor, porque él es de Guatemala y ahí creo que ocupan esa palabra. Entonces, cuando a veces nosotros pedimos consejería y vamos solo la mujer, nosotros contamos nuestra historia, ¿verdad? Y cuando el hombre va, él solito, él cuenta su historia y nos pone por el suelo. Entonces ella me dijo, los 2 tienen que estar. Y entonces yo le hablé a mi esposo, fíjese, yo le hablé y le dije, fíjate que antes que esto se acabe, hagamos la última intentona, y yo pedí ayuda. Así es que yo quiero saber si estás de acuerdo para que nos encontremos un día con ellos y hablemos. Y fíjese que en ese momentito me dijo que sí, por teléfono. Y entonces yo me volví a comunicar con la pastora y yo le dije, sí, vaya, me dijo, tal día, a tal hora, en tal restaurante, así en público, ¿verdad? Pero mire, se llega el día y nos íbamos a encontrar porque yo trabajaba en un despacho de abogados y entonces tenía mi tiempo de receso a mediodía, a la hora de almuerzo, y a esa hora habíamos quedado de encontrarnos. Como a las 10 u 11 me estaba llamando y me dijo, decile, me dijo a esa gente que no vamos a ir, cancelar esa reunión, me dijo. Yo le dije, yo no voy a hacer eso, porque yo antes de decir que sí, le dije, yo te pregunté y me dijiste que sí. Y le colgué para no seguir hablando. Y entonces
Mire, pero el Espíritu Santo, como dice, ahorita lo hacemos chiste y en ese entonces no era chiste, era de sufrir, de llorar. Y por lo que hemos pasado a nosotros nos da el deseo de compartírselo a otros para que no pasen por allí, ¿verdad? Entonces, al rato me estaba marcando, el Espíritu Santo estaba, ¿verdad? Ya haciendo su obra, y entonces me dijo, está bien, me dijo, vamos a ir, me dijo, está bien, y gracias a Dios. No, bendigo a Dios y bendigo la vida de él, porque aunque el enemigo quería destruir nuestro matrimonio, él tenía un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, y entonces fuimos y nos encontramos con esta pareja, con estos consejeros matrimoniales. Mire, impresionante. Desde el principio, desde la plática, fue Dios en boca de ellos hablando y tocando su corazón y quebrantando. Dios empezó una obra de restauración en nuestro matrimonio. Pero él, por su orgullo, no quería aceptar. Necesitamos entender que muchas veces solos no podemos salir a veces de los baches, de los hoyos en los que caemos, y necesitamos pedir ayuda. Por supuesto, no va a ir usted con sus problemas donde cualquier persona que tal vez ha fracasado y le va a dar consejos, no a través de la Biblia, sino a través de lo que ha visto. No, usted tiene que buscar personas que sepan de lo que Dios quiere a través de su palabra. Entonces, gente sabia, y los primeros aquí a los que usted puede acudir son sus pastores. Ellos son hombres, un hombre y una mujer de fe, una mujer de Dios, un hombre de Dios que le puede dar el mejor consejo. Pero mire qué terrible es cuando el orgullo está aflorando y por el orgullo no aceptamos nosotros ayuda. Así es que continúo aquí mi esposo con esta parte del orgullo. Por eso tenemos que morir al orgullo, hermano, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Dios a los altivos los ve de lejos. No quiere tener ninguna comunión con los altivos, pero que a los humildes les da gracia. Amén. Qué maravilloso eso. Y como dice mi esposa, por mi orgullo yo no quería ir, hermano. Yo no quería ir, y yo decía, ¿y qué necesidad tiene otra gente de estar sabiendo los problemas de nosotros? Porque el orgullo, hermano, no nos permite reconocer nuestros errores. El orgullo no nos permite pedirle perdón a nuestra pareja, ¿verdad? Yo creo que la palabra perdón siempre debe estar presente, hermano, en la vida matrimonial. Porque a veces constantemente, a veces sin querer, y a veces como dijo aquel, pero sin querer queriendo, a veces ofendemos. Entonces a veces fallamos y necesitamos pedir perdón, porque el perdón trae sanidad, porque el perdón trae restauración. La cuestión es que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona a nosotros, hermanos, ¿verdad? Y si ella me hace algo, yo debo perdonarla. De igual manera, si yo le hago algo, ella debe perdonarme y no permitir que el resentimiento encuentre lugar en su corazón, porque eso va a dañar la vida matrimonial. Amén. Entonces, el orgullo no nos deja pedir ayuda, hermano. Y yo decía, yo se lo dije a ella, ¿qué no has oído decirle? Decía yo. Eso no está en la Biblia, pero ¿qué no has oído decir? Que los trapos sucios se lavan en casa. El problema es que nosotros nunca los lavábamos, hermano, y cada día había más trapos sucios ahí en la vida matrimonial, ¿verdad? Y necesitábamos ayuda. Entonces debemos de aprender, como Pedro, que cuando él se estaba hundiendo, ¿se acuerdan? Que cuando él dejó de mirar a Jesús, cuando estaba caminando en el mar, dice que comenzó a hundirse, pero cuando él sintió que se estaba hundiendo, él gritó, él clamó, Señor, sálvame. Amén.
lamentablemente, hermanos, muchos se han estado hundiendo, muchos matrimonios se han estado hundiendo y no buscan ayuda. Amén. No buscan ayuda. Y todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Principalmente la ayuda de Dios. Pero a veces necesitamos la ayuda de un consejero matrimonial. De alguien que ya vivió más que nosotros. De alguien que la experiencia, de alguien que se le ha revelado el conocimiento de la palabra en cuanto al matrimonio. ¿Sabe usted por qué Satanás odia tanto el matrimonio? Porque el matrimonio, hermano, es figura del matrimonio de Cristo y la iglesia. ¿Verdad? Y el diablo odia el matrimonio y siempre buscará la manera de cómo destruirlo. Una vez llegó un matrimonio a buscar consejería y uno de los cónyuges me dijo, no, mire pastor, me dijo, es que le voy a decir la verdad, aquí ya se acabó todo, me dijo, aquí ya no se puede hacer nada, me dijo, nuestro matrimonio ya se despedazó, me dijo, así que más bien le voy a decir, no hemos venido a pedir consejería, hemos venido para que nos vaya a sepultar, me dijo. Y sabe qué, yo les dije, ¿se acuerdan ustedes de Lázaro, que tenía 4 días de muerto? Y que dijo Marta que hasta hería, ya estaba en descomposición, y aún así Jesús lo resucitó. Y yo les dije, si ustedes se someten a Dios y a su palabra, Dios puede resucitar lo que se ha muerto y restaurar su matrimonio. Porque nuestro Dios es un Dios de restauración. Como dice mi esposa, hermano, Dios lo hizo con nosotros. Dios nos restauró a nosotros, ¿verdad? Y yo creo que es tiempo de acercarnos a Dios y de pedirle que nos ayude, hermano. Que nos ayude. Porque a veces las cosas que tienden como a separar un matrimonio son cosas tan pequeñas o tan minuciosas, pero que si no se tratan, hermano, se van haciendo grandes. Fíjese que hay esposas que por temor, ¿verdad? ¿Verdad? No le dicen nada al esposo y se callan. Aún hay esposas que aguantan. Miren, yo he conocido esposas allá en El Salvador, ¿verdad? Yo no sé si aquí, pero allá en El Salvador, mire, conocimos una esposa que el esposo, hermano, no hacía, como decimos allá, no hacía la cacha por buscar trabajo. Y él se quedaba durmiendo en la casa y ella iba a trabajar para mantenerlo. Sí, y ella pagaba todo. Tenían 2 hijos y ella pagaba todo, hermanos. Y entonces, mire, y la maltrataba, y la golpeaba, y la ofendía, y maltrataba a los hijos. Y entonces, ella le aguantaba, y yo le decía, pero usted habló con él, pero han dialogado sobre esto. No, es que a él no se le podía hablar, me decía. Entonces ella estaba como humillada, como con temor. Ay, decía, yo le voy a traer a mi esposa para que le enseñe, decía yo. Porque ustedes conocieran a mi esposa, hermano. Fíjese que una vez íbamos en el carro y entonces ella me estaba diciendo algo y yo le decía, no es así, le decía yo. No es así como vos decís. Y ella me volvía a repetir, pues así es, me decía. Te digo que no es así, le decía yo. Y íbamos ahí en el carro y yo manejando y ya se me estaba calentando la sangre. Y entonces, no es así, le decía yo. Y entonces, y hermanos, en una de esas le dije yo, mejor cállate, le dije. Cállate, ya no me digas nada, hermano, porque ya
se me estaba poniendo verde. Y entonces, y ella me volvió a decir la cosa. Y entonces, mire, yo le hice así en el carro. Yo le hice así como que le iba a dar un puñetazo. Y ella me vio y me dijo, nunca en mi casa, me dijo, me han maltratado, me dijo. Y a mí me dijo, no me vas a tratar así, me dijo. Si pensás que me vas a golpear, agarra tus cosas y andate, me dijo. Vaya pato, me dijo. ¿Y qué cree, mi hermano? Nunca más le volví. Me sometieron. No, es que mire, eso del someterse en la Biblia, muchos hombres a veces nos volvemos bíblicos. Sométete. Mirá lo que la Biblia dice, que la esposa debe someterse al esposo en todo. Y hay esposos que le citan la Biblia. O te sometes o te somato. No, pero no han leído antes. En ese mismo pasaje dice, someteos los unos a los otros en amor, dice. Amén. En amor. Hermanos, y mire, el Señor nos ha enseñado tanto a nosotros. Pero hemos pedido ayuda. Y gracias a Dios hemos encontrado la ayuda correcta, hermano, ¿verdad? Porque un hermano una vez me contaba que él se congregaba en otra iglesia y dice que fue donde el pastor y le dijo, pastor, ya no aguanto a mi esposa, le dijo, viera, y le dijo, mire, y hasta comenzó a llorar el hermano, ¿verdad? Viera que hasta me quiere pegar. Y el esposo le dijo, ¿y cuál es tu problema? El pastor le dijo al hermano, ¿y cuál es tu problema? Le dijo, ¿qué no sos hombre? Le dijo. Deja de llorar, le dijo. ¿Qué acaso sos una licua? Le dijo. Déjala y buscate otra. Le dijo. Mire qué consejo, hermano. Mire qué consejo. Por eso, como decía mi esposa, usted debe saber a quién le pide consejo, ¿verdad? Debe saber a quién le pide consejo. A alguien que tenga la sabiduría de Dios. Y yo le digo una cosa, ¿verdad? Ya un matrimonio de 30, de 40, de 50 años, ya tiene que contar. Si han perseverado juntos, hermano, es porque han sido valientes. Porque el matrimonio es de valientes, hermano. Amén. Es de valientes. Bueno, pudiéramos aquí seguir enseñando, pero yo creo que tratando de cerrar el matrimonio, queridos hermanos, y qué bueno que tenemos jóvenes aquí porque están aprendiendo de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Porque muchos jóvenes, cuando no saben, creen que el matrimonio es de puros abrazos y besitos, hermano. Fíjense que yo estuve pastoreando al principio, era un joven, yo estaba pastoreando una iglesia y allí, en esa comunidad donde yo estaba pastoreando, había un muchacho, pero había un muchacho así, falto, que le faltaba, pero él andaba de novio, entonces le andaba piropeando a las muchachas. Y entonces un día alguien se le acercó y le dijo, mira, le dijo, ¿y vos qué solo andas ahí buscando novia? ¿Y cuál es tu plan? ¿Casarme? Le dijo. ¿Y te querés casar? Sí. ¿Y dónde va a vivir ella con vos? No tenés casa. ¿Y dónde va?
¿y qué me vas a dar de comer? Y como a él, unos señores le daban unas vacas para que las fuera a pastear al potrero, le dijo, le dijo, la voy a llevar a comer zacate, le dijo. Imagínense, hay jóvenes que no saben qué es el matrimonio, no saben, hermano. Creen que solo es de abrazos y de besitos, ¿verdad? El matrimonio. No, el matrimonio es algo serio, hermano. El matrimonio no es un contrato que se firma allí ante un abogado. El matrimonio es un pacto que se hace delante de Dios y que queda sellado con el amor y la bendición de Dios. Amén. Ese es el matrimonio. Amén.